Creo que fue un cráneo de mastodonte allí en la zona de Figuera. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Walter Álvarez te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Walter. Muy bien. Bueno, queríamos que nos contaras un poquito acerca de este hallazgo de un mastodonte en Figuera y cuál fue la participación que tuviste vos y tu equipo. Sí, nos avisaron varias personas acá al museo. Nosotros permanentemente recibimos información de acontecimientos que suceden en la región, y esta vez nos habían mandado fotografías de gente que iba a pescar o que estaba navegando en kayak por el arroyo Pavón, y que habían encontrado restos fósiles o que parecían restos fósiles. Entonces, bueno, avisamos a la Dirección de Geología y Paleontología, la Dirección de Cultura de Santa Fe, que sería la autoridad de aplicación respecto a estos hallazgos de restos fósiles, y ya también les habían avisado, así que bueno, parece que el fósil era bastante popular, había trascendido la noticia, y bueno, y a partir de ese contacto nos invitan a colaborar con la extracción y con la investigación, no solamente la extracción, sino indagar qué había pasado en relación a ese material. Contanos qué es un mastodonte y de qué época data. Mastodonte es un pariente lejano de los elefantes. Actualmente tenemos el elefante africano y el asiático como únicos representantes vivos de una gran familia, ¿no? de estos animales que son los proboscideos, ¿no? Que en Sudamérica y en nuestra región tenemos una especie que se ha cambiado de nombre. Las especies se van revisando, se van adaptando a los nombres, pero que actualmente se conoce como Notiomastodon, ¿no? Antiguamente era el Stegomastodon. De hecho, esta especie fue descrita por primera vez para la ciencia, de forma formal, aquí en San Nicolás, a partir de un hallazgo de nada más ni nada menos que Florentino Meguino, ¿no? El paleontólogo más famoso de la Argentina. Él recibe un material, una defensa, ¿no? Los colmillos que le dicen que tienen los elefantes, que no son colmillos, sino son defensas, la prolongación de los incisivos, esos dientes de ratón, que son nuestras paletas, ¿no? Que en los elefantes se proyectan y son dientes, ¿no? Y a partir de uno de estos materiales, Ameguino estudia, que procede de acá del San Nicolás, lo estudia y describe esta especie, como Stegomastodon platensis, que ahora se llama Notiomastodon. ¿De qué época es, Damián? ¿Cómo? ¿Qué antigüedad tiene este hallazgo? La antigüedad es relativa. Estos mastodontes entraron a Sudamérica con el gran intercambio biótico americano hace 3 millones de años, y se fueron distribuyendo por el extremo austral. Y bueno, la antigüedad en nuestra región depende de los sedimentos expuestos. Puede encontrarse restos entre aproximadamente, ¿no?, 1 millón de años hasta los últimos periodos del Pleistoceno, que serían cerca de 11.000, 10.000 años, ¿no?, más o menos. Este material puntualmente, nosotros estuvimos haciendo la investigación estratigráfica y estimamos, porque hay que hacer los estudios específicos, que puede llegar a tener alrededor de 20.000, 50.000 años, 100.000 años, no más de eso. Uh-huh. ¿Y a qué profundidad estaba? La profundidad respecto al sustrato, o sea, el valle de inundación del arroyo, estaba a casi 2 metros respecto al nivel del suelo del valle del arroyo, que ahí, como está cerca de las barrancas, es muy alto, ¿no?, y más o menos 2 metros. ¿Y ahora cuál es el destino de este fósil? Eso fue por la gestión
sobre el patrimonio de Santa Fe ha decidido que todos los restos que aparezcan, fósiles, que aparezcan en Santa Fe, queden en la propia provincia, ¿no? Es una política de gestión particular y por lo tanto quedan en el lugar más cercano que pueda garantizar su protección adecuada. En este caso, como se encontró en Figuera, queda en esa localidad y puntualmente en la Dirección de Cultura. Tienen un galpón que hay que acondicionarlo, está en buenas condiciones para preservar el material y va a quedar ahí para que se haga la preparación adecuada y el estudio, ¿no? Después. Uh-huh. Qué interesante esto y qué interesante también, y hay gente que quizá no lo sepa, que en la ciudad de San Nicolás tenemos un museo de ciencias naturales que funciona en el Colegio Don Bosco, que está realmente muy lindo, muy interesante y con mucho material. Y te quería preguntar si hay restos fósiles también ahí que la gente los puede ver. Sí, tenemos restos fósiles. De hecho, el fundador de este colegio, el padre Antonio Escaso, era un gran coleccionista de fósiles y coleccionaba fósiles de la zona. Hay un famoso resto, también tenemos restos de mastodontes, dos fragmentarios. Debe entenderse que la preservación de fósiles es muy poco frecuente y generalmente no se conservan esqueletos completos, ¿no? Son casos excepcionales que aparezcan esqueleto completo, entonces tenemos muchos fragmentos. Y uno de los fragmentos más interesantes que tenemos en la colección fue encontrado en las excavaciones de la antigua Somisa, cuando estaba construyendo, y aparecieron restos de un mastodonte. Entonces tenemos también un resto de cráneo y de defensa de este material, estos antiguos elefantes. Y también hay otros restos de otras procedencias, de otras regiones de la zona, aparte de otros materiales de mamíferos, ¿no? No solamente mastodontes, hay mamíferos gigantes y micromamíferos. El tema es que la exposición no está abierta al público todavía, ¿no? Estamos haciendo una refacción, unos arreglos para poder acondicionar para que el museo pueda ser visitado por el público general. Solo atendemos a público escolar, o sea, a partir de visitas programadas atendemos a contingentes escolares. Estamos pensando que quizá para octubre empecemos a hacer alguna apertura puntual, algún día de la semana, para invitar a la población. Por el momento, como te digo, está restringido a los establecimientos educativos. Muy bien, Damián, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, felicitaciones por haber participado en este hallazgo y también por la gestión que estás haciendo en el Museo de Ciencias Naturales del Colegio Don Bosco. Que tengas buen día, gracias. Gracias, Walter. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está, tenemos un Museo de Ciencias Naturales que es hermoso. ¿Sabes que no lo conozco? No, es divino. Bueno, lástima que, como decía Damián, ahora está cerrado, tuvo mucho tiempo abierto. El padre Escaso era un cura que le gustaba coleccionar, sobre todo caracoles. Y hay una colección de caracoles, pero de todo el mundo, impresionante. Hay un caracol gigante que debe tener, no te quiero mentir, pero 1 metro por lo menos, o cerca de 1 metro. Y después, bueno, hay lo que se llama bioramas, ¿viste? Que son, digamos, representaciones esquemáticas de cómo era San Nicolás y la zona en diversos tiempos prehistóricos. Es muy interesante realmente, ¿no? Y además está el pez en el que se basa la leyenda del yaguarón. Vos sabés que los nicoleños tenemos una leyenda propia, que es la leyenda del yaguarón, que en síntesis dice que es un animal que parece como una anguila, pero tiene cabeza de perro, de ahí viene lo de yagua, ¿no? Perro, y que tiene pulmones. Entonces, la leyenda dice que con sus pequeños bracitos adelgaza la barranca, ¿no? La rompe para que un mamífero que esté arriba se caiga y él le come los pulmones para poder seguir viviendo en el arroyo Yaguarón, que es, digamos, un arroyo que es típicamente nicoleño porque nace y muere en territorio nicoleño. Bueno, esta leyenda se basa en un animal, en una especie de anguila grande, y está ahí,
los pescaron en un momento, unos pescadores, y se lo donaron al museo y está ahí en ese lugar, ¿no? Así que tiene un montón de cosas muy interesantes, reproducciones de esqueletos de animales, también de animales prehistóricos, que ojalá que lo abran al público. Actualmente no está funcionando por falta de financiación, ¿no? No sé por qué no está creo funcionando. Que en algún momento... Pero ahora parece que en octubre, según nos decía Damián, lo van a volver a poner, digamos. Lo que pasa es que está dentro del Colegio Don Bosco. Tenés que entrar al colegio, subir la escalera y están en el primer piso. Pero bueno, es interesante ir a verlo, ¿eh? Primero, me parece muy interesante que el cura se haya dedicado a hacer esa colección. Segundo, que exista ese museo en la ciudad de San Nicolás. No todas las ciudades tienen un museo de ciencias naturales tan completo como este. Y tercero, ojalá que lo abran al público y al turismo para que la gente lo pueda ir a ver, lo pueda ir a disfrutar, ¿eh? Así que bueno, interesante esto. Bueno, me queda pendiente.